La ley Gabriela está próxima a despacharse, al menos de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, a la sala del Senado. Podría tener también algunas modificaciones antes de convertirse en ley. Esto se espera que sea, en todo caso, dentro de este año. Vamos a conversar con una de las integrantes de esta comisión, la senadora Yasna Proboste. Senadora, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, muy contentos también por la tramitación de esta iniciativa que hemos esperado por largo tiempo. Primero fue aprobado en general y luego hubo un debate muy enriquecedor que permitió hacer varias transformaciones al proyecto de ley original de esta moción parlamentaria que venía desde la Cámara de Diputados. Y si uno pudiera explicar a lo mejor de manera muy sencilla cuál es la transformación que hace, es que hoy día le entrega el rango de femicidio cuando un hombre mata a una mujer que no solo tenía una relación conyugal o de convivencia como era antiguamente, sino también una relación sentimental que tenga o que haya tenido, o que tenga o haya tenido también un hijo en común, o cuando una mujer se atraviesa para impedir que maten a otra mujer. Muchas personas que han mirado este debate y opinan a través de las redes sociales dicen, pero ¿qué más da el nombre? Si a lo que nosotros queremos evitar que más mujeres sigan muriendo. Eso todos lo queremos, todos queremos que exista una sociedad en donde se respete a la persona sin importar su condición de género. Pero el que hoy día nosotros no teníamos esta condición hacía que aquellos autores de estos delitos tenían una pena menor. Y uno dice, ¿por qué nuestra sociedad, que quiere además establecer y mandar una señal muy clara que los autores de estos asesinatos tienen que ser castigados drásticamente, solo en el caso de existir esta relación conyugal era tipificado como femicidio y tenía una pena más alta, una pena de presidio mayor a perpetuo? Hoy día lo que hace el proyecto de ley Gabriela, a partir de una situación dramática, Julio, en donde una familia tuvo que enfrentar esta situación. Que también participaron, entiendo, participaron durante toda la tramitación de este proyecto, no solo en el Senado, sino también en la Cámara. En el mes de noviembre de este año se va a cumplir un año desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley. Nosotros estuvimos, mientras tramitábamos, conmemorando un año de la muerte de Gabriela y de su madre, una joven como tantas otras llenas de vida, de entusiasmo, que tuvo una relación sentimental, un pololeo, terminó con el pololo y el pololo, en esta lógica tan cultural de algunos que creen tener el dominio de la vida de otras simplemente por ser mujer, fue un día hasta la casa, mató a la mamá, mató a la niña, y este autor enfrenta penas más bajas si es que en ese momento hubiésemos tenido ya tipificado esto como femicidio, porque insisto, nuestro Código Civil actualmente solo tipifica el femicidio con estas características de pena, de presidio mayor a perpetua, solo si es que existe entre el autor y la víctima una relación de cónyuge o de conviviente, pero no el haber tenido o mantener una relación sentimental o el haber tenido o tener un hijo en común. Que son, bueno, temas que se van a incluir a partir de esta ley, que por cierto son el corazón, digamos, de este proyecto. Nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que ha realizado la propia familia, en que ha puesto el dolor vivido a disposición de una transformación tan importante en nuestro ordenamiento jurídico como lo es el Código Civil, para tipificar de una manera mucho más efectiva y gravar mucho más estas conductas que queremos erradicar de nuestra sociedad, pero también muy agradecidas de todos quienes vinieron a colaborar en este proyecto, un conjunto de abogadas constitucionalistas, las abogadas del Ministerio Público, que han sido realmente una tremenda contribución a esta iniciativa. Y sería también un tremendo logro para una comisión que justamente fue creada con estos fines, que ya ha despachado otros proyectos justamente que hablan sobre acoso sexual callejero, que ya es ley de la República, que también fue una moción que presentamos en la Cámara de Diputados, y también ya hemos despachado al segundo trámite el proyecto que sancione el acoso sexual en el ámbito académico. Proyecto que la ley Gabriela, que podría ya en septiembre volver a lo mejor a la Cámara y tener, digamos, ojalá antes de aquí a fin de año estar promulgado. Así esperamos. Y bueno, también el proyecto de ley que ya lo aprobamos en general, se aprobó en general en la sala, ahora estamos en la discusión en particular que debiera iniciarse prontamente, que es garantizar una sociedad libre de violencia en contra de las mujeres.
Senadora, hay otros proyectos que están en la Cámara y que uno dice, bueno, de agosto hablamos casi todo agosto de este tema y resulta que en septiembre se vamos a seguir hablando, parece, sobre las 40 horas. ¿Cómo ve usted este debate? Se aprobó hoy día en la Comisión de Trabajo. ¿Cómo puede continuar, considerando que también hay otros proyectos que podrían avanzar en el Senado, pero que ahora quedaría más o menos próximo a pasar a su segundo trámite? Bueno, para nosotros desde las bancadas de la oposición tiene una alta importancia el recibir prontamente el proyecto de ley de 40 horas, que tal como usted señala, se aprobó hoy en la Comisión de Trabajo, debiera pasar a la sala. Hay un acuerdo de la oposición en el amplio sentido en la Cámara de Diputados para aprobar esta iniciativa en la sala, así es que también abrigamos la esperanza en que este debate se traslade prontamente al Senado. ¿Qué es lo que está detrás de esta iniciativa de ley, de esta moción parlamentaria? Es que hoy día tenemos jornadas laborales que son muy extenuantes para los trabajadores y trabajadoras. Tenemos una vida laboral que se hace poco compatible con la vida de familia. Lo conversábamos también con el Colegio de Profesores, en donde muchas veces se realizan actividades o los profesores y profesoras se quejan de la falta de participación de las propias familias, pero uno dice, ¿a qué hora? ¿A qué hora con estas jornadas laborales tan largas, tan extenuantes? Y nos parece importante que este acuerdo amplio que se ha alcanzado en la oposición en la Cámara de Diputados permita también, tal como lo hemos hecho en otros proyectos de ley, incorporar el principio de la gradualidad. Porque en esto también ha habido harto de campaña del terror en contra de esta iniciativa, y nosotros queremos mandarle una señal de tranquilidad a las pequeñas y las medianas empresas en nuestro país, particularmente a las pequeñas, en que en esto va a haber una gradualidad importante, que nosotros queremos compatibilizar crecimiento, pero para garantizar también mayor crecimiento tenemos que ser capaces de garantizar mejor productividad y debemos ser capaces de compatibilizar todo esto con la armonización adecuada en una vida de familia que hoy día nos tiene que llamar la atención. O sea, cuando en Chile tenemos 1 millón de licencias médicas de trabajadores y trabajadoras por temas de salud mental, es un tema que uno tiene que mirar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo al interior de los espacios laborales? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las jornadas laborales? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sistema de transporte público, en donde la gente tiene que trasladarse a veces 2 horas, 3 horas para llegar hasta su lugar de trabajo? ¿Cómo eso está afectando la vida de familia? Es decir, ¿cómo hacemos un vuelco en este tipo de sociedad? Yo siempre lo digo, en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito de la discusión de temas como la jornada laboral. ¿Cuál es el Chile que nosotros queremos construir? Y a partir de eso, bueno, ¿cuál es la educación que necesitamos? ¿Cuál es el sistema laboral que necesitamos? ¿Cómo deben ser nuestras jornadas laborales que necesitamos? Y claramente, ni el modelo educativo que tenemos, ni el modelo laboral que hoy día perdura son compatibles con al menos una proyección de un país distinto, en donde la gente se sienta mucho más contenta cada día de ir a sus espacios de trabajo. Insisto, tenemos más de 1 millón de licencias médicas por temas de salud mental en nuestros trabajadores y trabajadoras, altas tasas de suicidio. Si eso no nos llama la atención, si eso no remueve las conciencias, los corazones de todos, realmente estamos construyendo una sociedad poco humanitaria. Y que aflige a todos, a los que vienen trabajando ya por mucho tiempo, sobre los 50 años, que terminan por lo general ya más agotados, y por algo se ha transformado en un tema país. Y está el ejemplo de otros países que se puede hacer. Mire, se puede hacer. Este debate y esta campaña del terror la tuvimos en Chile cuando logramos reducir de 48 a 45 horas. La tuvimos en nuestro país. Hoy día 44 en el caso del mundo de la educación. Los países que nos han adelantado en este debate, como Portugal, por poner países con mayor similitud a los nuestros, lo único que ha mostrado la experiencia después de 10 años de aplicación, en la provincia de Quebec lo mismo, es que ha ido generando más empleo. En un país en donde hoy día el desempleo nos golpea fuertemente, pareciera ser esta una iniciativa que nos podría ayudar a resolver también estos temas. Donde también pareciera que hay que remecer las conciencias y mirar el país que queremos, es lo que está pasando con el tema del agua, donde pareciera ser que, claro, se hace, no sé si vista gorda, pero tal vez es un problema difícil de enfrentar, pero por otro lado uno ve que el sector productivo podría quedarse sin agua, y de dónde se saca para el sector productivo, que es el que más ocupa este recurso, y por cierto lo más grave, las comunidades que se van quedando sin agua. Hoy día el ministro de Obras Públicas expuso de que justamente
había un año más de garantía de agua para la ciudad y daba el ejemplo de Totoralillo, una localidad que los pozos se secaron y no tiene el agua garantizada para este verano. Los que más utilizamos el agua somos las personas. Y por eso que nosotros señalamos en que aquí se tiene que modificar nuestro ordenamiento, particularmente el Código de Aguas, para establecer los usos prioritarios y señalar en que el agua es un derecho humano esencial. Y pareciera que hoy día se genera una alarma porque el sector productivo se ve afectado, cuando durante tantos años tantos chilenos y chilenas se han visto afectados por esta crisis hídrica, en donde han tenido que abastecerse a través de camiones aljibe, con un racionamiento desde el punto de vista del volumen de la cantidad de agua que se requiere. Todo eso pareció durante mucho tiempo ser invisible a los ojos de muchos. Llevamos 8 años, Julio, discutiendo una modificación al Código de Aguas que fue instalado en plena dictadura en nuestro país, en donde se estableció una liberalización del agua como un bien de mercado transable, en donde usted iba, solicitaba derechos gratuitos de agua, se hacía de ello y después se lo vendía en miles de millones de dólares a las empresas mineras. Eso lo digo viniendo y viviendo en una zona como Atacama, en donde esa realidad lamentablemente ha ocurrido durante muchos años. Entonces, hoy día que vengan recién a despertar respecto de este problema que se ha generado con la crisis hídrica, por un lado tiene que ver con condiciones como el cambio climático, es cierto, pero otro tiene que ver con un modelo salvaje, neoliberal, que se ha impuesto en el agua en nuestro país. Entonces uno dice, mire, llevamos 8 años discutiendo respecto del Código de Aguas. Este nuevo código, a diferencia del hecho en plena dictadura, establece prioridades de uso, en donde debe garantizarse el uso para el consumo humano como prioritario, para la subsistencia, para la agricultura familiar campesina. Establece condiciones de beneficios para comunidades indígenas, en donde volvemos a un concepto de lo que tenía el Código de Agua en el gobierno del presidente Frei Montalva, en donde existía una relación estrecha entre agua y tierra, y este código vuelve a incorporar este concepto para las comunidades indígenas. Establece además todo un capítulo respecto del cobro de patentes, porque en nuestro país hay muchas personas que por este modelo neoliberal que tenemos acumulan agua, y otras tantas que ven pasar el agua por afuera de sus lugares de vivienda, ven secar sus árboles de media hectárea de agricultura familiar campesina, y resulta que no pueden tomarlas porque otros se han hecho de estos derechos y ni siquiera los usan. Y por lo tanto, todo este capítulo del Código de Aguas que establece nuevos cobros más altos para aquellos que no utilicen el agua con un propósito, en que aquellos que no lo están utilizando, esos recursos vuelvan al Estado y podamos tener, por ejemplo, caudales ecológicos, que se pueda hacer redistribución, que se pueda apoyar a los comités de agua potable rural, que hoy día son miles a lo largo de todo el país, que enfrentan también situaciones muy complejas, y que se pueda además restablecer un ordenamiento distinto en donde el agua no sea un bien que se transe en el mercado, sino que se entienda que es la base angular para el desarrollo de cada una de las personas y de las comunidades. Que se deje especular con este recurso, porque Así es como el colmo que teniendo dos fenómenos conjugados, la sequía por un lado provocada por el cambio climático, la falta de lluvia, y por otro lado la escasez hídrica, que es producto de la sobreexplotación en este caso del recurso del agua, que es algo que seguramente va a marcar el debate presupuestario respecto de cómo se va a invertir, en qué se va a invertir de cara al próximo año. Y ahí quería llevar la senadora a otro tema. Ha estado muy encima respecto justamente de la ejecución presupuestaria, porque eso también va a ser importante revisar cómo se están ejecutando los recursos que el año pasado fueron aprobados para ver cómo se aprueban los que vienen. Y he estado muy atento respecto de los colaboradores del Sename, que entiendo que no son los únicos que han sufrido con la no transferencia de los recursos que son necesarios para poder funcionar. Mire, nosotros tenemos una profunda preocupación porque hoy día el país enfrenta una situación que es difícil desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del empleo, y no vemos una actitud del gobierno que vaya en esa dirección. Los presupuestos que nosotros aprobamos hoy día tienen bajas ejecuciones. Atacama tiene alrededor del 43% de ejecución del gasto público, lo conversábamos también con otros parlamentarios, con el senador Huanchumilla, la Araucanía, una situación similar. Es decir, las regiones no están utilizando los recursos que
el Estado le ha entregado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hay baja inversión en materia de viviendas, que son por un lado muy generadoras de mano de obra, pero también permite solucionar los problemas que hoy día nosotros tenemos. Solo en Atacama ha aumentado en un 170% la presencia de familias en campamentos en los últimos 2 años, y esto tiene que ver con la falta de entregas de viviendas que no ha tenido el ritmo de construcción que venía teniendo en los últimos años. Pero además, frente a lo que usted señala, nos llama mucho la atención porque el gobierno del presidente Piñera, entre sus eslogan de campaña, fue los niños primero. Y eso lo repetían, y claro, mucha gente se sensibilizó respecto de eso, pero yo quiero ponerle solo un ejemplo. Este gobierno dijo los niños primero, y nosotros en enero de este año le aprobamos un proyecto de ley para aumentar las subvenciones a las residencias del Sename, a las residencias donde van los niños y niñas que enfrentan mayores dificultades producto del abandono de sus familias de origen. Desde enero del año 2019, que el proyecto quedó íntegramente tramitado en la Cámara y en el Senado. El Senado se terminó su tramitación en enero del año 2019 hasta la fecha. Han transcurrido más de 7 meses y ninguno de esos recursos llega hasta las residencias del Sename. Yo estuve en junio de este año en la residencia familiar de Freirina. Hicimos este llamado, nos salieron a criticar todos del gobierno regional al día siguiente con notas de prensa, y yo les digo hoy día, ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde están? Han transcurrido más de 7 meses y no ha llegado ni un solo peso adicional a ninguna residencia. Y en esto se les acabó el discurso al gobierno, porque se les acabó su discurso y su eslogan de los niños primero, se les acabó además su discurso en que todo es culpa de la oposición, porque la oposición le aprobó este proyecto, se le acabó el discurso de echarle la culpa al gobierno anterior, porque esto es una responsabilidad de este gobierno que aún ha sido incapaz de transferir los recursos que se aprobaron en la ley para aumentar la subvención a la residencia del Sename. Y obedece derechamente a eso, no es que aquí falte un reglamento ni nada por el estilo, bueno, tema de voluntad. Las leyes siempre, algunas leyes siempre requieren de reglamento, pero eso es una tarea administrativa del Ejecutivo, y por lo tanto es el Ejecutivo el que tiene que responderle al país por qué no ha hecho su pega, no ha hecho los reglamentos y en el fondo no le ha transferido los recursos a los niños y niñas de la residencia del Sename. Esto a nosotros nos parece que es gravísimo, es una falta, además con aquellos que no son capaces de alzar su voz, porque son los que están mucho más en condiciones más difíciles, no tienen una familia de origen que pueda levantar la voz por ellos. Nosotros hemos visto al alcalde de nuestra zona, al alcalde de Freirina, que mantiene como organismo colaborador una residencia del Sename, alzando la voz, pero aquí todas las autoridades de gobierno miran para el techo. Y yo insisto, acá no le pueden echar la culpa a nadie más. No le pueden echar la culpa a la oposición, no le pueden echar la culpa al organismo contralor, no le pueden echar la culpa al gobierno anterior. Entonces yo digo, ¿qué respuesta tienen para que a este periodo que ha transcurrido ya 7 meses aún no se haga efectiva la ley que se presentó y que se aprobó en el Parlamento en enero del año 2019? Un tema preocupante, por cierto, muy preocupante, con los proyectos también que se están debatiendo para reformar todo este tema. Pero da cuenta de una de las promesas más incumplidas de este gobierno. Cuando dijo más crecimiento, no es efectivo. Cuando dijo más empleo, no es efectivo. Tenemos las tasas más altas de desempleo. Y cuando dijo los niños primero, tampoco es efectivo. Falta de cumplimiento. Entonces, senadora, le agradecemos por haber venido a conversar de estos temas del país que queremos, con temas muy sociales como la de Gabriela, lo que pasa con el agua, temas que han estado ahí en la palestra, para qué decir las 40 horas, todos estos temas que hemos conversado. Le agradecemos por haber venido, senadora. No, muchas gracias a ustedes. La senadora Yasna Proboste acaba de compartir con nosotros. Nosotros los invitamos también a que puedan revisar esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile.